En medio de la aguda crisis política y económica, Venezuela vuelve a vivir el adelantamiento de la Navidad mediante un decreto de Nicolás Maduro. Esta medida ya se ha tomado en años anteriores, siendo el país sudamericano el único que celebra Navidad por fuera de los días tradicionales de los calendarios juliano y gregoriano. Para entender un poco este tema y cuál es la situación también de Venezuela, ya estamos en diálogo con el profesor Bruno Tondi, analista internacional. Bruno, ¿cómo estás? Carolina te saluda. A ver, Para no, todos los ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen que día. escuchan. Sí, Ahí está, sí. buen día. Bueno, buen día a todos, los oyentes y televidentes de Radio María, para vos, para todos. Y bueno, vamos a tratar de, a ver, puedo empezar también con una chanza, porque, o sea, no me pidan que cabecee. Yo no puedo explicar por qué la Navidad se festeja ahora. Eso es inexplicable. Pero bueno, el resto de las cosas vamos a tratar de entenderlo. Vamos a ir analizando entonces un poco que esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Sí, sí, lo hizo en alguna otra oportunidad, y esto tiene que ver con que, bueno, se huele a Navidad, dice el Sí. amigo Maduro. Bueno, sí, se huele en otras cosas, se huele que primero hay un problema muy grave desde el punto de vista político, ¿sí? Y eso tiene que ver, a ver, porque acá también hay que entender lo que fue el proceso eleccionario, porque bueno, el resultado fue el que fue, pero la realidad es que se ve en las calles. Y hay que entenderlo también por qué pasó lo que pasó. Por algo Lula le dijo lo que le dijo. O sea, acá hay una cuestión básicamente que algún líder argentino alguna vez dijo que el pueblo vota con la víscera más sensible, que es el bolsillo. Y a Claro. ver, la realidad es que la canasta básica en Venezuela, que está virtualmente y de facto dolarizada, digamos, tenemos que hablar de $535 y la gente gana 130. Y además hay 7.700.000 refugiados, que son los que en realidad en una gran parte abastecen a la gente que vive allá. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual este cambio por segunda vez de la Navidad hace Maduro, ¿sí? Además de otros problemitas que también podemos hablar, pero así como para empezar a entender, porque bueno, tiene que ver con que también al mismo tiempo dicta la fiscalía, digamos, encargada de cuestiones antiterroristas, llamémosle así, dicta una orden de aprehensión contra el triunfador de la elección, sí, contra González Urrutia, fundamentalmente por delito de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de leyes y demás, que tiene que ver con la publicación de las actas, ¿sí? No apareció 3 veces, porque lo citaron 3 veces, claro, lo que pasa que, la situación es compleja, ¿sí? Porque por ahí se presenta y después, ¿qué hacemos? Queda detenido, que es lo más probable, obviamente, y eso puede llegar a generar un problema muy grave a nivel de, ya hasta podría decir, un conato de una situación civil muy complicada. Podríamos decir entonces que tal vez se busca tapar otros problemas con este adelantamiento. Sí, sin duda, el tema del clima de Navidad lo ha dicho el mismo Maduro, para que haya seguridad, tranquilidad y demás, pero la realidad es que el pueblo está en la calle, la Claro. realidad es están esperando a enero a ver cuál va a ser la definición, pero en realidad esto ha ido mucho más lejos. Incluso ya hay 7 estados que se han pronunciado en contra de esta orden de aprehensión, obviamente entre los cuales está nuestro país, Ujú. y de Paraguay, Perú y Uruguay, ¿sí? O sea, todos estos países de la OEA que ya se han expresado claramente en contra de esta orden, ¿sí? Y bueno, tiene que ver justamente con hoy no está imperando precisamente un sistema de derecho claramente en Venezuela. Está en una situación bastante compleja, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se está planteando hoy. La situación de los opositores, podríamos decir, que es una situación prácticamente de persecución, ¿no? Sí, sin duda. Y acá me gustaría por ahí algo que no sale en los portales, pero que es bastante fresquito, diríamos. Hace 48 horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la resolución 61-220 del 2024, insta a que se dicten medidas cautelares de protección en favor de Perkins Rocha Contreras. ¿Quién es Perkins Rocha Contreras?
Bueno, básicamente es el abogado, ¿sí?, de uno de los partidos que ha llevado adelante la coalición opositora, que ha triunfado y que lo detuvieron el 27 de agosto del 2024 y no sabe nadie de su paradero, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, lo que ha pedido es que se adopten medidas urgentes. O sea, esto ya no es una declaración periodística, esta es una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? O Claro. sea, hay que muy en claro y pide que se proteja el derecho a la vida y a la integridad personal de Perkins Rocha Contreras, sí, o sea, no es un tema menor. Por eso la situación es complicadísima para los opositores. De hecho, lo que se está tratando de hacer es de forzar al exilio, con lo cual, bueno, esto es algo que no debe imperar en ninguna república, sobre todo en repúblicas como las de Sudamérica, ¿no? Que más allá de los idas y vueltas que hemos tenido en el siglo anterior, bueno, ya hay, como siempre decimos, con algún movimiento así complicado en algún momento, pero no de este tamaño, ¿sí? Ujú. O sea, son democracias o repúblicas en realidad que deberían estar afianzadas, pero bueno, no es lo que ocurre en Venezuela desde hace muchos años. Con respecto a la realidad también de Venezuela, se realizó en estos últimos días la incautación, ¿no?, del avión de Maduro en Estados Unidos. ¿Esto también es una señal? Bueno, sí, obviamente. Acá el problema que tienen no solamente Maduro, sino 14 funcionarios de la más alta jerarquía del gobierno que están siendo investigados por narcotráfico desde el 2021, ¿sí?, por los Estados Unidos. Y que en función de eso ya se han incautado no solamente un avión, no solamente autos lujosos, sino alrededor de 2.000 millones de dólares. Sí, que esas son las supuestas medidas de restricciones económicas. No, en realidad son medidas de incautación de activos en función de una causa que los tiene y que tiene un pedido, digamos, de captura internacional. Es más, al mejor estilo, digamos, para tomarlo un poco con cierta, digamos, no tomárnoslos todo siempre a la tremenda, pero que en realidad es importante, digamos, Maduro, cualquier información, las fiscalías que se encargan de la investigación del narcotráfico en Estados Unidos han puesto como recompensa 15 millones de dólares a aquel que pueda brindar información vinculada a este tipo de actividades y causas. Entonces, realmente es como que le han puesto también el reward, los carteles del viejo oeste, digamos, pero no es que lo busquen vivo o muerto, sino que la realidad es que la situación también, desde el punto de vista de las vinculaciones entre el narcotráfico y demás, con el régimen venezolano, son bastante importantes y están siendo investigadas. Bien, Bruno, bueno, veremos qué sucede. Aparentemente el 1 de octubre en Venezuela va a ser Navidad. Así que veremos también qué sucede después, ¿no? Sobre todo con el tema de el traspaso. Sí, sí, tal cual. Yo lo que creo es, también hay que tener presente que aunque se mude la Navidad de fecha, no sé cuánto pan dulce van a poder comprar, porque ya digo, los sueldos son de 130 dólares y para que la gente tome conciencia de cómo se vive en Venezuela, un maple de huevo vale 7 dólares, un botellón de agua vale $1,50, ¿sí? Y hay gente que tiene que pagarse los medicamentos de su propio bolsillo porque no tiene ninguna asistencia social y bueno, y un jubilado gana 150 dólares, o sea, porque aparte está dolarizado, ya los carteles en los supermercados, Ajá. es, digamos, porque ahora, así muy rápidamente, hay algo en lo que coincide el Fondo Monetario con Maduro, que Venezuela va a crecer un 4%. ¿Por qué va a crecer un 4%? Y básicamente porque viene de una crisis de 10 años en las cuales prácticamente la producción de petróleo, que es el 87% de la economía de Venezuela, ¿sí? La producción de barriles de petróleo está en 1/3 del 2014. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que entender también de por qué la gente está viviendo tan mal, por qué digamos, las migraciones son tan fuertes. Y otro dato de las migraciones es que se va población políticamente activa. Nosotros que tuvimos también migraciones, nosotros tuvimos de familias completas, o sea, venía el abuelo, el Claro. padre, el hijo, venían todos a trabajar, a hacer grande nuestro país, que muchos lo han hecho y muchos sacrificios les ha costado. Y todos somos un poco hijos de eso. Pero en este caso, la migración venezolana es de población políticamente activa. Han quedado los viejos y los chicos. No.
Ahora, como se han escuchado por ahí, hasta los chicos persiguen. O los chicos, bueno, estamos hablando de adolescentes, ¿sí? Por su actividad política. Entonces, es una situación muy compleja, que hay que entenderla en esos conceptos, ¿sí? O sea, uno cuando ve por ahí lo que ve de las manifestaciones y demás, por ahí tiene que mirar a los costaditos, cómo están vestidos, que si bien todos andan en moto porque está subsidiado el combustible vale 0,2 de dólar. Y ustedes piensen, un litro de agua vale un poquito más de medio dólar, o sea, sale más caro el agua que el combustible. Claro. O sea, una cosa imposible, ¿sí? Está bien que la situación del mundo es tema para otra charla, esté en crisis el tema del agua potable, pero no es para tanto, diría. Así que, o sea, la situación es muy compleja, es muy difícil. Y es hora que, bueno, la están mirando todos, obviamente, y la idea es, bueno, ver a ver, como bien dijiste vos, qué va a pasar si, bueno, se va. Pero Maduro ha sido, paradójicamente, y no lo estoy parafraseando, bastante duro. Dijo que solamente va a transmitir el poder, en todo caso que no sea él, a un chavista revolucionario. Con lo cual, todos sabemos qué problema le va a generar a Venezuela. Bruno, te agradecemos por esta comunicación y, como siempre, el análisis que realizas sobre la realidad internacional. Muchas gracias, que tengas buen miércoles. Gracias, Carolina, a vos, a todos los oyentes, y un recuerdo que en la época de esplendor de Venezuela, cuando el crudo estaba altísimo, tenían un piloto en Fórmula 1. Bueno, nosotros ahora de a poquito estamos esperando salir de una crisis económica y tenemos ahí a Colapinto, que seguramente nos va a dejar muy bien en el ámbito internacional, así que perdón la licencia, pero también es internacional y hay que seguirlo apoyando. Estás contento, Bruno, ¿ah? Digo, lo vi ganar en Monza hace 2 años y la verdad que son esos momentos en los cuales el himno nacional te llena de lágrimas, así que bueno. La verdad que sí. Merece por todo lo que ha luchado desde siempre. Muchas gracias, Bruno, un abrazo. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre este